tutti siamo fratelli. San Francesco de Assisi diceva tutti fratelli. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con el capítulo 6. El capítulo 6 es diálogo y amistad social. Diálogo y amistad social. El Santo Padre dice, abro comillas, el relativismo no es la solución. Envuelto detrás de una supuesta tolerancia, el relativismo termina facilitando que los valores morales sean interpretados por los poderosos según las conveniencias del momento. Cierro comillas, ¿no? En el relativismo no hay verdades objetivas ni principios sólidos, fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas. En este caso, no podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la ley serán suficientes, ¿no? El relativismo, ¿no? Por ejemplo, ahora que están las manifestaciones, ¿no? Que ha habido manifestación en todo el país, que no se ha comunicado en las redes sociales, en los medios mediáticos de comunicación, no. Ha habido que entrar a las redes sociales para ver cómo todo el país, en todos los distritos, todas las provincias, todo, se han levantado contra la vacancia del presidente y no aceptan al nuevo presidente. Bueno, ¿qué es lo que hará este gobierno? Una posición será el relativismo, ¿no? Buscar personas, ¿no?, que convenzan a la gente y trabajen la inocencia de la gente, trabajen en ese grupo de personas indiferentes, los que están cerradas en su círculo, ¿no?, para conseguir relativizar la situación y hacer creer que estamos en un buen momento, ¿no? Y las manifestaciones es producto de grupos violentos, van a decir, ¿no?, de grupos que no creen en la democracia. Ahora van a decir que la gente no es democrática. Seguramente esa va a ser la manera como ellos van a salvar la situación, o simplemente se callan y no hacen caso, nada más. Sucede que, abro comillas, cuando es la cultura la que se corrompe y ya no se reconoce alguna verdad objetiva o unos principios universales válidos, las leyes solo se entenderán como imposiciones arbitrarias y como obstáculos a evitar, ¿ven? ¿No? Cuando es la cultura la que se corrompe, es lo que está sucediendo ahora con nuestra cultura, y ya no se reconoce alguna verdad objetiva, ¿no?, ya no se reconoce el bien común, ¿no?, la verdad objetiva del bien común, sino se pone como bien común los intereses de ellos, que se presenta como si fuera bien común, o unos principios universales válidos, dice, las leyes solo se entenderán como imposiciones arbitrarias y como obstáculos a evitar, ¿no? Ok, lo voy a leer otra vez. Cuando es la cultura la que se corrompe y ya no se reconoce alguna verdad objetiva o unos principios universales válidos, ya no se reconoce, las leyes solo se entenderán como imposiciones arbitrarias y como obstáculos a evitar, ¿no? Las leyes no son producto del diálogo. Abro comillas, para que una sociedad tenga futuro, es necesario que haya asumido un sentido respeto hacia la verdad de la dignidad humana a la que nos sometemos. Para que una sociedad tenga futuro, es necesario que la sociedad haya asumido un sentido respecto hacia la verdad de la dignidad humana a la que nos sometemos. Una sociedad es noble y respetable también por su cultivo de la búsqueda de la verdad
y por su apego a las verdades más fundamentales, ¿no? Es muy importante, ¿no? Lo que llamamos verdad no es solo la difusión de hechos que realiza el periodismo. Hay que tener en cuenta esto también, lo que dice el Santo Padre, ¿no? Esta difusión oculta, dice, y desfigura la verdadera intención de los ámbitos públicos y privados, ¿no? Lo que llamamos verdad no es solo la difusión de hechos que realiza el periodismo. Esta difusión oculta y desfigura la verdadera intención de los ámbitos públicos y privados. Para llegar a la verdad hay que buscar los fundamentos más sólidos que están detrás de nuestras opiniones y también de nuestras leyes y de las conveniencias del momento. Hay verdades que no cambian, ¿no? Abro comillas, indagando la naturaleza humana, la razón descubre valores que son universales porque se derivan de ella, ¿no? Mi papá siempre me decía, cuando hablábamos de política, me decía, escucha lo que dicen, pero no te quedes ahí. Piensa por qué lo están diciendo, qué es lo que los mueve a los políticos a decir eso. Entonces encontrarás la verdad que los mueve a ellos, que no es la verdadera verdad, sino es una verdad que la presentan como verdad, pero en realidad están buscando, ¿no?, el beneficio a sus intereses y no al bien común, no a todo el pueblo, a toda la nación, a todo el país. Los poderosos niegan los derechos humanos considerados infranqueables, mediante consenso de pueblos amedrentados y de conciencia adormecida para conseguir sus intereses, ¿no? Ahí está el mal consenso. Es una verdad, pero no es un consenso que manifiesta la verdadera verdad, ¿no? Sino que a través del miedo, del amedrentamiento, del engaño, de conciencias adormecidas, ¿no? Las conciencias son adormecidas y nos damos cuenta en nuestro país, ¿no? Entonces consiguen negar estos valores humanos considerados infranqueables. El individualismo indiferente y despiadado no le interesa buscar los valores más altos. Al relativismo se asume el riesgo de que el poderoso, el más hábil, termine imponiendo una supuesta verdad. En cambio, ante las normas morales que prohíben el mal intrínseco, no hay privilegios ni excepciones para nadie. No hay diferencia entre ser el dueño del mundo o el último de los miserables de la tierra. Ante las exigencias morales somos todos absolutamente iguales, ¿no? Qué importante, ¿eh? Voy a leerlo de nuevo, pues, abro comillas. Ante las normas morales que prohíben el mal intrínseco, no hay privilegios ni excepciones para nadie. No hay ninguna diferencia entre ser el dueño del mundo o el último de los miserables de la tierra. Ante las exigencias morales, somos todos absolutamente iguales. Abro comillas, este es el numeral 210. Lo que nos ocurre hoy, dice el Santo Padre, y nos arrastra en una lógica perversa y vacía, es que hay una asimilación de la ética y de la política a la física. Lo que nos ocurre hoy y nos arrastra en una lógica perversa y vacía es que hay una asimilación de la ética y de la política a la física. No existe el bien y el mal en sí, sino solamente un cálculo de ventajas y desventajas. El desplazamiento de la razón trae como consecuencias que el derecho no puede referirse a un concepto fundamental de justicia, sino que se convierte en el espejo de ideas dominantes. Entramos aquí en una degradación, ir nivelando hacia abajo por medio de un consenso superficial y negociador. Así, en definitiva, la lógica de la fuerza triunfa.
la lógica de la fuerza triunfa, ¿no? Bueno, es lo que vemos que pasa en nuestro país, pues, ¿no? No existe el bien ni el mal, ya no, ¿no? Es el bien, la fuerza es el bien, ¿no? Vemos la acción de la policía cuando reducen a las poblaciones que están reclamando por derechos que les corresponde, pero esos derechos, ¿no? No son lo que esos derechos están en contra de los intereses lucrativos de las empresas. Entonces el derecho se convierte en agresor, no son democráticos, son terroristas, ¿no? Es lo que nos quiere decir acá el Santo Padre, ¿no? El desplazamiento de la razón moral, desplazar la razón moral, ¿no? Ya no tomar la moral como razón, trae como consecuencias que el derecho no puede referirse a un concepto fundamental de justicia, ya no, sino que se convierte en el espejo de las ideas dominantes, ¿no? Entramos aquí en una degradación, ir nivelando hacia abajo por medio de un consenso superficial y negociador. Así, en definitiva, la lógica de la fuerza triunfa. El consejo y la verdad. Más allá del consenso circunstancial, ¿no? El consenso circunstancial es el que favorece, pues, a los poderosos. En una sociedad pluralista, el diálogo es el camino más adecuado para reconocer aquello que debe ser siempre afirmado y respetado, y que está más allá de un consenso circunstancial, ¿no? Diálogo con argumentos racionales, dice el Santo Padre. Diálogo con verdaderos argumentos. Diálogo con variedad de perspectivas, de diversos saberes y puntos de vista. Los dialogantes que aceptan valores permanentes, con dialogantes que acepten valores permanentes. Un diálogo con estas características, en la cual se aceptan valores permanentes, que hay variedad de perspectivas en la mesa de diálogo, que todo se respeta, ¿no? Que todos buscan argumentos, ¿no? Que son conocidos, argumentos que se han estudiado, que se han profundizado en la verdad, ¿no? Un diálogo con estas características otorga solidez y estabilidad a una ética social. Los valores permanentes, tenemos que recordar, no son negociables ni tampoco dependen del consenso. Eso es cierto, pues, ¿no? Los valores permanentes no son negociables ni tampoco dependen del consenso, ¿no? En ese aspecto, por eso, para que haya democracia, tiene que haber cultura. Pero si hay cultura, ya no se puede manejar con el relativismo, con todas estas cosas que estamos viendo, ¿no? Ya no se puede manipular la verdad. Pero el consenso de esta manera, ¿no? Solamente permite manipular a la gente, como por ejemplo, ¿no? Si yo estoy en una reunión donde habemos, pongan ustedes 5 católicos, 10 agnósticos, testigos de Jehová, más personas. Votación. La Virgen María fue virgen antes, durante y después del nacimiento. ¿Qué va a salir? Que no. Por el consenso, la Virgen María no fue virgen. No podemos, pues, trabajar así. Tenemos que tener mucho cuidado cuando se utiliza la palabra consenso, dice el Santo Padre. La conveniencia social, el consenso, dice, y la realidad de una verdad objetiva, no es necesario contraponerlas, ¿no? La conveniencia social, el bien común, el consenso, lo que se va a tratar de conseguir,
y la realidad de una verdad objetiva no hay que contraponerlas, ¿no? Hay que llegar al fondo de esa cuestión, dice el Santo Padre. Todo ser humano posee una dignidad inalienable. Es una verdad que corresponde a la naturaleza humana más allá de cualquier cambio cultural. La inteligencia puede entonces escrutar en las realidades de las cosas a través de la reflexión, de la experiencia y del diálogo para reconocer en esa realidad que la trasciende la base de las ciertas exigencias morales universales. La inteligencia puede entonces escrutar en la realidad de las cosas a través de la reflexión, de la experiencia y del diálogo para conocer en esa realidad que la trasciende, que la verdad trasciende las bases de ciertas exigencias morales universales. En un diálogo hay que respetar la dignidad ajena. El fundamento de todo ser humano en el fundamento de todo ser humano hay una dignidad inalienable. Acá se refiere a los agnósticos. El fundamento que todo ser humano posee una dignidad inalienable a los agnósticos podrá parecerle suficiente para otorgar una firme y estable validez universal a los principios éticos y básicos y no negociables que pueden impedir nuevas catástrofes. Para los creyentes, esa naturaleza humana, fuente de principios éticos, ha sido creada por Dios, quien en definitiva otorga un fundamento sólido a estos principios, ¿no? Es Dios el que da el fundamento para esos principios. Los agnósticos pues dicen, no creo, pero tampoco niego, ¿no? Es una manera muy cómoda, ¿no?, de vivir indiferente a la vida. Porque si cree tiene que comprometerse, pero como no quiere comprometerse, dice, no creo, pero no lo niego, dice, ¿no? Está como lavándose las manos, está jugando a... No sé, no me parece correcta esa posición. Los principios morales, elementales y universales válidos pueden dar lugar a diversas normativas prácticas. Por eso deja siempre un lugar para el diálogo. La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida, ¿no? Ahí nos vamos a sacar en esta palabra del Santo Padre. La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.